Dios nos ha salvado, nos ha hecho participantes de la gracia divina y nos concede este privilegio de estar aquí reunidos como iglesia para poder adorarle, bendecirle, glorificarle y podernos gozar así en la comunión con los hermanos y ser bendecidos y edificados por su palabra. Y es lo que quisiéramos hacer en este momento. Por eso le invitamos a abrir su Biblia en el libro de Jueces, capítulo 2. Libro de Jueces, en el capítulo 2, vamos a leer los versos desde en la porción, comenzando en el versículo 6 y terminando en el versículo número 15. Dice así la palabra de Dios. Jueces capítulo 2, versículo 6. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y quiero pedir de favor a todos los hermanos aquí, amigos, que están leyendo conmigo esta porción, si usted tiene un lápiz a mano, por favor subraye esa frase, esa idea del versículo 9. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Resáltela allí con su resaltador. Perdón, versículo 10, sí, disculpen. Versículo 10. Versículo 10. Sigamos leyendo. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Oremos. Bendito Padre Celestial, alabamos, bendecimos y glorificamos tu santo nombre, al tiempo que te damos gracias por esta oportunidad que nos concede de tomar tu palabra con el propósito de encontrar en ella las enseñanzas espirituales que tú quieres, Señor, que apliquemos en nuestras vidas a fin de que seamos mejores creyentes, mejores hijos, mejores siervos y de manera especial en esta noche mejores padres, mejores maestros, mejores ejemplos para los niños, mejores influenciadores de fe en ellos. Y te clamamos, Señor, para que seas tú que nos dirija en este tiempo de estudio y podamos salir de aquí fortalecidos en la fe y con una real disposición en nuestros corazones, Señor, de poner por obra los principios que tú has de enseñarnos en esta noche. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.
hermanos y amigos que nos visitan y que nos escuchan. La semana pasada nosotros anunciamos que hoy iniciaríamos una serie de estudios con el propósito de que en la iglesia nos unifiquemos como formadores del carácter de los niños y jóvenes que forman la próxima generación de creyentes. Y esto tiene el propósito de que maestros que estamos sirviendo en la escuela dominical, padres que estamos sirviendo a los niños en los hogares, hermanos en general que servimos de una u otra manera a los niños y que tenemos oportunidad de influenciar para bien en ellos, pues estemos unísonos en el mismo sentir, el mismo propósito, el mismo método, el mismo esfuerzo al trabajar con los niños. Entonces dijimos también que queríamos durante este tiempo de verano transmitir a la iglesia todos los principios y enseñanzas que hemos pues recibido de los seminarios y conferencias de Niños Deseando a Dios, a fin de que pues cada hermano, no solamente cada padre, cada hermano, cada miembro en sentido general, cada futuro padre, pero cada tío, cada abuelo también reciba estos principios y pueda poner un grano de arena en el desarrollo de la fe de la futura generación. Ese es el propósito de este tiempo y por eso tenemos esta serie de mensajes que se titula Una crianza llena de gracia. Porque una crianza llena de gracia requiere poner en práctica todos estos principios que hemos de mencionar a lo largo de esta serie de estudios a fin de que la futura generación glorifique a Dios con sus vidas. Así que esta serie de estudios que ya dijimos se llama Una crianza llena de gracia y queremos de inmediato señalar qué queremos decir con una crianza llena de gracia. Una crianza llena de gracia es aquella en que los padres procuramos con diligencia propiciar las condiciones favorables para que los hijos reciban todas las bendiciones que Dios tiene para ellos. Esto es una crianza llena de gracia. A lo largo de la crianza de los niños, nosotros vamos propiciándole las condiciones favorables a fin de que ellos sean bendecidos por Dios, de que ellos puedan recibir en su momento, en cada etapa correspondiente, la bendición que Dios tiene para ellos. Eso es una crianza llena de gracia. Y en el libro de Jueces, que nosotros acabamos de leer esa porción en el capítulo 2, allí vemos la manera como el pueblo de Dios cayó en apostasía. La porción nos enseña cómo el pueblo de Dios cayó en apostasía. Se apartaron de la fe, se olvidaron de Dios y se entregaron por completo a la adoración de ídolos paganos. Eso sucedió con el pueblo de Dios al finalizar la época de Josué. ¿Y qué pasó con este pueblo? Ellos tuvieron que ser disciplinados por Dios hasta que entendieran que andaban en malos pasos, hasta que entendieran que ellos estaban desviados de los caminos de Dios. Y la porción que hemos leído destaca una razón que influyó poderosamente en que los hijos de Israel apostataran. Y ustedes subrayaron ahí en sus Biblias. Dice ese versículo 10 que esta generación no conocía a Dios, ni las obras de Dios por Israel. Y es importante que nosotros entendamos que esa fue una razón fundamental y es la única que menciona la porción allí como causa de esta apostasía que se produce en el pueblo de Dios en ese momento. Entonces, ¿qué pasó allí? Dos cosas probables. Primero, o los padres, al parecer, no transmitieron bien a los hijos el conocimiento de Dios y las obras de Dios,
Esa es la primera posibilidad. Y la segunda posibilidad es que los hijos no entendieron nada sobre Dios al momento que los padres les explicaban y les enseñaban. Una de dos. Entonces, indiscutiblemente que nosotros estamos seguros de que todos los padres deseamos hacer todo lo posible y todo lo que nos corresponde para que las próximas generaciones anden en los caminos de Dios. Es difícil que encontremos un padre que no desee, que no quiera que su hijo ande en los caminos de Dios. Entonces, indiscutiblemente que como es un deseo de cada padre, lo que necesitamos asegurarnos es de que sepamos hacerlo, de que tengamos los conocimientos prácticos. No es solamente desear, no es suficiente con buenas intenciones, es necesario llevarlo a la práctica. Y eso es lo que nos enseñan estos principios que vamos a comenzar a estudiar en esta noche. Algo más. Estamos seguros que cada padre quiere que no solamente sus hijos anden en los caminos de Dios, sino que también queremos que nuestros hijos transmitan a su vez a sus hijos estos conocimientos. De modo que vemos aquí en Jueces capítulo 2 que faltó algo allí. Algo pasó con esta generación. Algo pasó allí que nosotros necesitamos asegurarnos de no repetir, para no tomarnos el riesgo de que la generación futura de nuestros hijos y nietos y bisnietos y taranietos y demás pues caigan en una situación similar. Allí faltó una alfabetización bíblica, una alfabetización bíblica, una buena alfabetización bíblica, porque dice la porción que esta generación no conocía a Dios ni las obras de Dios. De modo que una crianza llena de gracia requiere una alfabetización bíblica a los niños. Y estos mensajes, dijimos, no solamente son para padres, son para tíos, son para abuelos, son para hermanos que piensan ser padres, o piensan tener sobrinos, o piensan servir al Señor en la escuela dominical, o piensan tener algún tipo de relación con algún niño algún día. Porque los adultos somos instrumento de influencia en la futura generación. Así que el propósito de la alfabetización bíblica es que los hijos o los niños en sentido general, y voy a referirme siempre como los niños, para que no entendamos que es una responsabilidad y una labor exclusiva con mis hijos. Sí, es con tus hijos, pero también con aquellos a quienes tú puedes llegar, a quienes tú puedes también instruir, a quien tú puedes también influenciar en la fe de Cristo Jesús. El propósito de la alfabetización bíblica es, como dijimos, que los niños conozcan a Dios, que los niños conozcan las obras de Dios, los atributos de Dios, los mandamientos de Dios y el plan de salvación de Dios. Eso es lo que incluye una alfabetización bíblica. Y la alfabetización bíblica debe comenzar en los niños a temprana edad, y desarrollada por los padres en el hogar con el apoyo sistemático de la escuela dominical de la iglesia. Por esa razón, hoy queremos iniciar los estudios de este tema enfocándonos allí primero, porque ese es la alfabetización bíblica de los niños. Vamos a desarrollar 3 puntos para este mensaje. Primero, necesidad de la alfabetización bíblica de los niños. La necesidad de la alfabetización bíblica de los niños. Necesitamos ver allí primero el concepto. Conceptos. Bueno, podemos comenzar diciendo que una persona está alfabetizada en un idioma cualquiera cuando esa persona conoce las letras del alfabeto de ese idioma.
También cuando esa persona puede combinar las letras para formar palabras, y cuando esa persona está en capacidad de leer y escribir las palabras que se forman con las letras de ese alfabeto. Ahí está un niño alfabetizado de ya sé leer, ¿verdad? Se gradúa de ya sé leer. Ya es capaz de formar palabras con las letras del alfabeto y es capaz de leerlas y de escribirlas. Pues llevemos eso al aspecto bíblico. La alfabetización bíblica es la facultad de estar familiarizado con la Biblia, poder interactuar con la Biblia y tener conocimiento básico del contenido teológico, histórico y geográfico de la Biblia. Eso es alfabetización bíblica. Pero hay una cosa interesante. Fíjense cómo los padres que queremos que nuestros hijos dominen el idioma inglés como segunda lengua, queremos que se alfabeticen en inglés. Estamos buscando alfabetización bilingüe. ¿Por qué? Porque la alfabetización bilingüe proporciona al niño un mejor dominio del idioma inglés en la medida que crece. Pues justamente eso es lo que tenemos que hacer con la Biblia. Necesitamos comenzar a alfabetizarlo desde niños para que vaya él creciendo, dominando todos estos conceptos, principios, doctrinas y demás cosas que la Biblia le va a enseñar, y ellos puedan estar más fortalecidos y tener mejor dominio de ellas en la medida que crecen. ¿Cuáles razones tenemos para la alfabetización bíblica de los niños? Bueno, la escuela secular sabemos que instruye a los niños en toda ciencia para que alcancen sabiduría humana. La escuela secular instruye a los niños para que alcancen sabiduría humana, pero la alfabetización bíblica los instruye y los capacita para que alcancen sabiduría de Dios. Vaya mirando el paralelismo en lo que hace respecto a lo que hace la alfabetización secular y lo que hace la alfabetización bíblica. Si usted lee conmigo a 2 Timoteo 3:15, usted va a comprobar esta verdad. La alfabetización bíblica es lo que los va a instruir y los va a capacitar para que alcancen sabiduría divina. 2 Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pero también Proverbios capítulo 9 versículo 10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Y es la alfabetización bíblica la que le va a permitir a ellos desarrollar ese temor a Jehová, para que ellos entonces desarrollen la sabiduría de lo alto. Pero hay una segunda razón para la alfabetización bíblica de los niños. Es que la escuela secular instruye y capacita a los niños para que ellos sean útiles a la sociedad y entren al engranaje productivo, ¿verdad? En la medida que se capacitan secularmente, entrarán al engranaje productivo de la sociedad. Pero la alfabetización bíblica los instruye para ser útiles al reino de los cielos. Si nosotros completamos esta porción de 2 Timoteo 3, ahora en el versículo 16 al 17, que generalmente los leemos juntos porque es un complemento, es una idea completa que se desarrolla allí. Dice 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda buena obra, ¿a los ojos de quién? De Dios. Es allí donde, es en el aspecto espiritual, que la palabra de Dios va a trabajar en el corazón de ellos. Y una tercera razón:
La alfabetización bíblica capacita a los niños para que tomen decisiones influenciadas por la palabra de Dios durante toda su vida. Por eso dice el proverbio: instruye al niño en su camino y aún después de viejo no se apartará de él. Cuando sembramos a temprana edad esa semilla allí en el corazón de ese niño, le va a permitir recordar esos principios en toda circunstancia a lo largo de su vida. Pero también podemos ver esta noche la importancia de la alfabetización bíblica de los niños. ¿Cuál es la importancia? La alfabetización bíblica ayuda a desarrollar la fe. Sí, la alfabetización bíblica ayuda a los niños a desarrollar la fe salvadora. Y lo dice Romanos capítulo 10 y versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo esta porción? La mente necesita recibir alguna información intelectual sobre el Evangelio de Cristo para que el corazón pueda responder y desarrollar convicción de fe verdadera. Y esta idea no pretende negar la obra del Espíritu Santo de dar entendimiento espiritual a la persona. Lo que estamos diciendo es que hay que oír primero el Evangelio para creerlo. Hay un escritor cristiano que tiene varios libros cristianos, que él dijo: los creyentes no podemos creer más allá de lo que sabemos. No podemos creer más allá de lo que sabemos. Usted puede creer lo que usted sabe, pero también él dijo: los creyentes no podemos vivir más allá de lo que creemos. Usted no puede vivir una fe más allá de los conocimientos que usted tiene de esa fe. Y él se refería con esas ideas a que la iglesia de Cristo, según él dice, cada día en los estudios que se realizan está más analfabeta, más creyentes que muestran necesidad de conocimiento de la palabra de Dios. Y él atribuye esto a la falta de enseñanza bíblica en los hogares principalmente. Porque él dice: las iglesias tienen a los niños por 2 o 3 horas a la semana, y los padres tienen a sus hijos el 98% del tiempo. De modo que es en el hogar que necesitamos reforzar la enseñanza bíblica. Sigamos mirando la importancia de la alfabetización bíblica. La alfabetización bíblica ayuda al crecimiento espiritual. Si nosotros leemos en 1 de Pedro 2:2, allí dice la palabra de Dios: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Para que por ella crezcáis. Hay un tercer factor de importancia. La alfabetización bíblica afianza en el corazón del niño las doctrinas verdaderas. Y es Tito 1:9 que contiene esta enseñanza, porque dice allí que sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. De modo que la sana doctrina que es aprendida desde la niñez va a estar confirmada y afianzada en el corazón del creyente, de ese niño, cuando crezca, y él va a estar entonces en mejor ventaja para abrazarla y mantenerse abrazado a ella y no dejarse mover fácilmente por cualquier viento de doctrina. La alfabetización bíblica, por último, en ese punto, prepara los niños para defender el enfoque bíblico en toda situación. Imagínese, usted sabe cuál es la prueba de fuego de los jóvenes en la fe.
La prueba de fuego de los jóvenes en la fe es cuando llegan a la universidad. Cuando comienzan a ser enfrentados con su fe. Cuando comienzan a recibir presiones de aquellos que no quieren aceptar su fe o no lo quieren aceptar en su grupo, que lo quieren convencer o sacarlo de sus creencias. Y si ese joven durante su niñez no creció con doctrinas afianzadas en su corazón, con doctrinas verdaderas y con una convicción firme, entonces él se tambalea en ese momento. Así que cuando alfabetizamos a los niños bíblicamente, ellos crecen con esa capacidad de defender el enfoque bíblico en toda situación y circunstancia, en toda la creación y en todo lo creado. Y es por eso que Primera de Pedro 3:15 nos exhorta a prepararnos para cuando lleguen esos momentos. Y dice, Primera Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que capacitarlos para eso, para que ellos puedan presentar esa defensa apologética de su fe. No importa contra quién la presenten o en qué momento la presenten o en qué circunstancia lo hagan. La alfabetización bíblica los capacita para eso. La segunda gran enseñanza que necesitamos ver en esta noche es el alcance de la alfabetización bíblica. ¿Hasta dónde tenemos que enseñarle? ¿Y cuándo tenemos que comenzar? Muy bien. Veamos entonces las etapas de aprendizaje. La alfabetización bíblica de los niños en el hogar puede seguir las mismas etapas de aprendizaje de la educación clásica o secular. Las mismas etapas. Primero comienza la etapa de gramática. La etapa de gramática enseña información y datos que proveen una base para el aprendizaje. Y los niños, desde meses, desde pequeños, desde que tienen un par de meses y están allí en la cuna, ya ellos aprenden escuchando sonidos. Es más, ya se está trabajando con estimulación temprana desde el vientre de la madre. Desde allí ya comienzan a aprender. Y los que quieren que sus hijos desarrollen talentos musicales, comienzan a ponerle música desde allí, desde esa etapa, para desarrollarle oído musical. Entonces, nuestros niños desde cuna ya deben comenzar a escuchar alabanzas a Dios. Deben comenzar a escuchar canciones. Con esto nosotros podemos comenzar a darle un alfabeto fonético acerca de Dios. Podemos comenzar a enseñarle verdades bíblicas a través de canciones desde meses allí en su cunita. Pero hay algo más. ¿Qué pasa con esos sonidos fonéticos acerca de Dios? ¿Qué sucede con ellos? Que más adelante este vocabulario se va expandiendo y la información se va ordenando en su mente. Se va ordenando en su mente. Esa es la primera etapa de la alfabetización. Y la segunda etapa es de lógica. La etapa lógica. Enseña a analizar y organizar esa información. Nosotros tenemos que estar atentos cuando debemos comenzar a trabajar con ellos para ayudarlos a organizar la información que ya tienen, ¿verdad? Entonces, en la medida que el niño crece, desarrolla el pensamiento lógico, comienza a conectar palabras, comienza a formar ideas. Y aquí necesitamos comenzar a enseñarlos a conectar historias bíblicas, a relacionarlas con el plan general de Dios. Comenzamos a guiarlos en el entendimiento de las cosas espirituales. Y la tercera etapa es la retórica o respuesta. Esta etapa enseña a expresar conclusiones o respuesta a lo aprendido, ¿verdad?
Es la última etapa del aprendizaje y los niños allí comienzan a hacer conclusiones basadas en la información y los hechos que han aprendido, ¿verdad? Y en ese punto ya nosotros podemos enseñarlos a hacer aplicaciones de la palabra de Dios para sus vidas. Desde año y medio y desde 2 años ya podemos comenzar a que se aplique en la palabra de Dios. Una de las cosas que estos conferencistas de Niños Deseando a Dios hacen énfasis es que los maestros y los padres necesitamos desarrollar en los hijos o en los niños la estima correcta y no decirle que eso no me gusta, que mami se pone guapa. Le estamos diciendo, tú vives para agradar a tu mami. Tenemos que decirle, eso no agrada a Dios. Dios se ofende con eso. Desde ahí tenemos que guiarlos a que ellos enfoquen su vida hacia Dios y no hacia papi y mami. Y es algo que necesitamos trabajarlo de conjunto, escuela dominical y hogares. Pero sigamos adelante con este estudio porque necesitamos ver ahora los medios para la alfabetización bíblica de los niños. ¿Cómo lo hago? ¿Con qué lo hago? ¿Con qué cuento? Mire, por medio del plan cronológico de las historias bíblicas podemos dar a los niños una introducción básica de toda la Biblia. Y puede ser con videos, puede ser leídas esas historias, puede ser contadas. Déjeme decirle que yo me sorprendo como cada rato Marcela cambia su personaje favorito o sus muñequitos favoritos. Ellos van haciendo favoritos. Cada serie que conocen y los entretiene y les llega y le agrada y los ven bonitos, esa ahora es su favorita. Pues déjeme decirle, comencemos a reemplazar todos esos muñequitos seculares que nuestros hijos ven, comencemos a reemplazárselos por videos de historias bíblicas. Hay cantidad disponibles. La hermana Cristian está haciendo un archivo de dibujos animados, de historietas bíblicas. Pídale a ella la página de donde ella está recopilando eso. Los que tienen iPad, hay una aplicación que se llama Niños y allí usted va a ver cantidad de series de todo tipo. Estos muñequitos, estas historias, estos videos ayudan a los niños a familiarizarse con la Biblia, con la enseñanza, con el personaje bíblico, con el plan de Dios. Pero hay algo más, medios a utilizar. Necesitamos cantarles, necesitamos leerle la Biblia, necesitamos orar, todo esto delante de ellos y para ellos, para ir desarrollándole oído espiritual, para ir desarrollándoles hábito. Ese plan de historias bíblicas cronológico que le decía, permite a los niños entender que la Biblia tiene como un orden lógico y una dirección progresiva, ¿verdad? Pero también necesitamos enfocar nuestra enseñanza, centralizar nuestra enseñanza en una teología bíblica para los niños. Necesitamos siempre dirigir a los niños hacia el tema central de la Biblia. Siempre enfocarlo al tema central de la Biblia y guiarlos a conocer que la Biblia tiene una panorámica que progresivamente revela el propósito redentor de Dios en la persona y obra del Señor Jesucristo. Desde meses hemos de comenzar
de manera progresiva con ese plan. Pero ¿sabe qué? Tenemos un problema los papás. Y los que tratamos con niños nos cansamos. La poca perseverancia, la poca persistencia es un enemigo a superar. Si nosotros vamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6 y versículo 6. Deuteronomio capítulo 6 y versículo 6. Vamos a leer allí la manera como Dios nos exhorta a que llevemos a cabo esta labor a lo largo de la vida del niño. Dice así, Deuteronomio 6:6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿De qué habla esto? ¿Cuál es el principio enseñado allí? La perseverancia, la consistencia, aprovechar cada oportunidad que tengo para enseñar Biblia, para relacionar los principios bíblicos con los eventos del día a día. Cada momento en que yo tengo oportunidad, cada cosa que pasa en la interrelación con el niño, conducirlo a relacionar los principios y los mandatos de Dios a lo que acaba de pasar. Allí está. Y ahí nosotros con frecuencia como padres y como personas relacionadas a los niños nos hace falta esa perseverancia. Pues Dios la recomienda allí y nos dice cómo hacerlo. Tenemos cantidad de cuadros en nuestras casas, cantidad de cuadros, paisajes, árboles, marinas, de todo tipo. Y no tenemos versículos bíblicos. Tenemos la nevera y la puerta de la nevera llena de cosas de todo tipo, facturas, notas, etcétera, y no tenemos allí versículos bíblicos. Allí se nos manda que nosotros utilicemos espacios de nuestra casa para recordar allí mandamientos de Dios, principios de Dios, exhortaciones de Dios. Sigamos adelante. La manera como debemos desarrollar esa alfabetización bíblica. Enseña al niño los conceptos y doctrinas de la palabra de Dios de una manera progresiva, conforme a su edad y nivel de entendimiento, afianzando cada vez la enseñanza anterior. Es un proceso progresivo. Un proceso progresivo. En la medida que nosotros vamos notando que él va desarrollando a capacidad de entendimiento, tenemos que ir profundizando y afianzando en su vida, en su corazón, estas enseñanzas. Enseñe de una manera que anime a los niños a involucrarse de manera activa con el texto. No podemos leer la Biblia de una manera tan aburrida que se me durmió. Lo dejaste dormir. Si tú estás leyendo un texto a donde es un anciano, háblale como un anciano. Motívalo a mantenerse conectado con el texto. Dramatízale la lectura cuando permite hacerlo. Todos estos recursos tenemos que utilizarlos con la finalidad de mantener la atención del niño. Son recursos que se enseñan a los maestros de escuela dominical, pero son aplicables a los hogares también. Pero hay algo más. Enseñe de una manera que motive una reacción correcta del corazón del niño. Cada cosa que enseñamos, cada lectura que hacemos, cada oración que hacemos, cada canción que cantamos al niño, tiene que ser buscando y motivando una reacción correcta en su corazón. No que se quede, qué bello, en emocional. No, hay que llegar más allá de lo emotivo,
al corazón. Puntos de interés en el proceso de alfabetización bíblica de los niños. 3 cosas tenemos que estar atentos a que se están logrando. 3 cosas tenemos que estar atentos a que se van asimilando. Primero, el buen concepto de la Biblia. Tenemos que ir observando y asegurándonos que ellos van creciendo con el concepto apropiado sobre la Biblia. Que ya a los 3 años ellos puedan decir, mi libro favorito es la Biblia. Mi libro favorito es la Biblia. Esa es la primera meta que usted tiene que alcanzar con su hijo o con el niño que usted tiene a su alrededor. La definición que le damos a ellos sobre la Biblia debe incluir el origen de la Biblia, las características de la Biblia, para que el niño desarrolle la actitud correcta frente a la Biblia y entienda el carácter, la dimensión y la autoridad de la Biblia. Pero el segundo punto de interés en el proceso de alfabetización es el manejo de la Biblia. Manejo de la Biblia. Necesitamos asegurarnos de que en cuanto el niño esté en capacidad de manejar una Biblia, pueda hacerlo, ya sepa hacerlo. Ya sepa hacerlo. Manejar la Biblia, conocer de la Biblia, buscar en la Biblia. Y en tercer lugar, que él va aprendiendo el contenido de la Biblia. La alfabetización bíblica de los niños debe abarcar la enseñanza de todo el consejo de Dios. Somos dados a creer que ellos no pueden entender la Apocalipsis, que ellos no pueden entender lo del infierno, que ellos no pueden entender lo de doctrinas difíciles. No es así. Ellos sí lo entienden. Solo tenemos que explicárselo a su nivel de edad y capacidad de entendimiento. Todo el consejo de Dios hemos de ir enseñándoselo desde pequeñitos. Las doctrinas fundamentales de la fe, los principios de la vida cristiana, las verdades esenciales del Evangelio, hablándole siempre con palabras sencillas, claras, entendibles a su nivel, poniendo ejemplos e ilustraciones que ellos pueden relacionar con estas verdades. Y por último, hoy queremos hacer una guía para la alfabetización bíblica de los niños desde 0 a 12 años. ¿Cómo hemos de llevar a cabo este desarrollo, este plan a lo largo de los años? Y usted puede comenzar este programa a cualquier edad de su niño. En cualquier edad usted puede cogerlo ahí y comience a trabajar. Sencillamente usted necesita ajustar estas enseñanzas a la edad del niño y al nivel de entendimiento del niño. Dijimos que debemos enfocarnos en 3 puntos de interés. Él tiene que tener el concepto apropiado de la Biblia. Entonces, desde pequeños necesitamos proveerlo de una definición de la Biblia. Y esa definición de la Biblia le va a proporcionar a él un carácter y un respeto por la Biblia que va a perdurar para toda su vida. Y esta definición de la Biblia tenemos que ir ampliándosela, sencillamente ampliándosela en la medida que él crece y en la medida de que él va adquiriendo más capacidad de entendimiento. Pero desde 2 años ya él es capaz de entender la definición más simple de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Mi hijo o mi hija o niñito de 2 años, Dios hablándonos. Es la definición más simple de la Biblia y es asimilable por un niño de 2 años. Desde que él comienza a hablar, ya a decir palabras, enséñele esa definición. Y en la medida que él crece, usted va extendiendo esta definición de la Biblia y usted ya le va diciendo la próxima vez, la Biblia es la palabra, Dios es la palabra de Dios y es verdadera. Usted va ahora
agregándole características a la definición. La Biblia es Dios hablándonos, o sea, la palabra de Dios, y es buena. Características. Y usted va construyendo una definición amplia y poderosa de peso en su corazón. Más adelante ya usted le puede decir, la Biblia es la palabra de Dios escrita para nosotros, es verdadera, es correcta. Y más adelante usted le agrega, y debe ser creída y obedecida. Y usted sigue, en la medida que el niño va creciendo, ampliando esa definición y edificándolo a él respecto a la actitud correcta, ¿verdad?, frente a la Biblia. Pero en segundo lugar ahora, habilidades bíblicas a desarrollar. Desde pequeñitos necesitamos comenzar a ayudarlo a desarrollar las habilidades necesarias para él interactuar con la Biblia. Cuando él apenas tiene meses o un año, usted, cuando se pone frente a él a leerle la Biblia o a cantarle, usted lo conduce a ponerle atención. Presta atención que voy a leer la Biblia. Presta atención que voy a leer la Biblia. Presta atención que voy a orar. Presta atención que tenemos la Biblia por delante. Ese respeto, esa admiración por la Biblia tiene que comenzar en esa edad. Y más adelante, a memorizar versículos simples o porciones de un versículo. ¿Qué edad tiene el niño de ustedes, hermano Miguel? 2 años, ¿verdad? Ya pueden hacerlo. Vamos palabras a palabras. Y estos versículos que ellos memorizan se siembran allí en sus corazones para siempre. Pero más adelante, desde que ya ellos están ya en 2 años y medio, 3 años, que ya pueden apreciar, ya hay que comprarle su Biblia. Esa es tu Biblia, aunque no sabe leer todavía, pero esa es tu Biblia. Desde que sepa leer, tú la vas a poder leer. Y vamos a guardarte tu Biblia, a protegerte tu Biblia. Entonces, en cuanto ya él sea capaz, vamos a enseñarte a usar la Biblia. Más adelante, los enseñamos a buscar pasajes de las Escrituras, los enseñamos a definir términos básicos, los enseñamos a responder preguntas del texto, los enseñamos a entender las divisiones básicas de la Biblia, y así sucesivamente seguimos desarrollando estas habilidades y capacidades en él, de modo tal que cuando ya él sea un jovencito, no sea un analfabeto respecto al manejo de la Biblia. En tercer lugar, necesitamos asegurarnos de que en esta alfabetización bíblica ellos se van desarrollando en el entendimiento del contenido de la Biblia. Necesitamos comenzar por lo más simple. Por lo más simple. Ya dijimos que desde la cuna ya ellos están mirando historias bíblicas, están oyendo historias bíblicas, y por ahí es que introducimos el contenido de la Biblia. Pero más adelante, estas historias bíblicas cronológicas, comenzamos nosotros a enfatizarle temas. Cada historia bíblica que encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tienen temas, tienen enseñanzas, aplicaciones. De modo que necesitamos aprovechar el crecimiento de su nivel de entendimiento para ir conduciéndolos a ver el tema, a ver la enseñanza, a ver la relación de eso con el plan de redención de Dios. Y ese contenido de la Biblia lo vamos desarrollando así progresivamente en ellos, sin perder tiempo en su capacidad de entendimiento. Y por último, hay algunos consejos a tomar en cuenta que han sido bien enfatizados a maestros y encargados a los que tomamos esas conferencias, de no dejar de llevarlos a la iglesia, a los padres, a los que manejan niños, a los que están relacionados con niños. Primero, siempre que usted tenga un tiempo prolongado con un niño, saque algún tiempo para orar y decirle versículos bíblicos.
Siempre hay que sacar un tiempo. Usted va a tener con este niño 1 hora hoy. Saque parte de esa hora para orar y para decirle algunos versículos bíblicos. Cuéntele historias bíblicas simples de temas claves. Esto viene comenzando desde los primeros años hasta que se va desarrollando. Así mismo va progresivamente estos consejos a tomar en cuenta. Luego entonces necesitamos usar la Biblia cada vez que vamos a hablarle de la Biblia. Ellos tienen que ver que la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia es la fuente de la información que le damos. Es de aquí. Él tiene que mirar que yo estoy utilizando la Biblia para que él desee hacer lo mismo, para que él desarrolle amor por la Biblia, le pierda el temor a la Biblia, le pierda la vergüenza de tener una Biblia. Y una de las razones por la que algunos creyentes prefieren tener una Biblia electrónica en su celular, en su cualquier aparato, bueno, nadie sabe que tiene una Biblia ahí. Muchos han desarrollado vergüenza por la Biblia. No quiere que lo vean con una Biblia, ni siquiera porque voy para el templo a un culto. Yo tengo mírala aquí, yo la tengo aquí, yo tengo Biblia, aquí está. Motivémoslos a la Biblia física. No es lo mismo, no es lo mismo. Mentalmente, la actitud frente a la Biblia, lo que yo estoy diciendo al mundo con una Biblia física no es lo mismo que estoy diciendo con una Biblia en mi celular. Entonces necesitamos conducirlos a eso. Necesitamos ir expandiendo y repasando continuamente los temas bíblicos claves, ayudándole a hacer conexiones simples y señalándole la progresión de la Biblia completa en el desarrollo del plan de redención de Dios. Luego necesitamos introducirle preguntas. Dime lo que aprendiste de lo que leí. ¿De quién habla la Biblia? ¿A quién está hablando? ¿Qué quería Dios que hiciera tal personaje? ¿Y tú qué vas a hacer con esa información que tienes? Preguntas. Las preguntas nos tambalean, nos inducen a que yo tome decisión con lo que aprendí. Eso se llama aplicación. Entonces, necesitamos enseñarlos a usar la concordancia desde que tenga oportunidad, desde que él sepa ya manejarla. Necesitamos ayudarlo a hacer un plan de lectura desde pequeñito. El plan de lectura de la Biblia. ¿A qué hora tú vas a leer la Biblia todos los días? ¿A qué hora tú vas a orar todos los días? Tenemos que llevarlo a eso, a desarrollar ese hábito para que se le afiance y crezca con ello ese hábito. Pero hay otra cosa. Necesitamos también involucrarlos a ellos en la lectura del texto. Cada vez que estamos con ellos, tenemos que compartir. Yo leo una parte y tú otra. Yo leo hoy, tú lees mañana. Yo comenté hoy, tú comentas mañana. Involucrarlos para que pierdan el temor, para que ellos vayan entonces también aprendiendo a sacar conclusiones, a analizar, a interpretar. Necesitamos ayudarlos a interpretar apropiadamente la Biblia, enseñarles habilidades de interpretar a base de preguntas, ya lo dije. Tenemos que animarlos a subrayar palabras en la Biblia, palabras importantes. Subráyala, que cada vez que tú abra ese capítulo te llame la atención esa palabra y tú recuerdes ese principio y lo repase y se te siga afianzando en tu corazón. Tenemos que ayudarle a establecer el tiempo para orar, ya lo dije. Continuamente enfaticémosle la autoridad
y la relevancia de las Escrituras. Continuamente, continuamente. Y por último, necesitamos hacer conexiones claras entre las verdades bíblicas y las vidas de los personajes y de nosotros como receptores de esas enseñanzas también. Hermanos, ciertamente que Dios nos ha puesto en nuestras manos a los niños como la futura generación que hemos de preparar para que reciba la antorcha de la iglesia de Cristo y la antorcha de la fe. Esa futura generación, nosotros somos responsables de que sean cristianos débiles o cristianos fuertes. Esa futura generación que Dios nos ha encargado para que nosotros los capacitemos y los preparemos para que ellos en el día de mañana sean creyentes firmes, que conozcan a Dios, las obras de Dios, el plan de salvación de Dios, y quieran voluntariamente glorificar a Dios y servir a Dios con sus vidas. Aquí están las herramientas que necesitamos aplicar en esta etapa de alfabetización a los niños. Iniciemos en el momento en que esté mi hijo. Evaluemos cada niño que tenemos alrededor, con lo cual yo trabajo. ¿Dónde tengo que introducir este plan progresivo de alfabetización en la vida de ese niño? Oremos. Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque en tu palabra encontramos la manera como tú nos asignas la responsabilidad de darte a conocer a los niños que son la futura generación de creyentes, de siervos, de pastores, de diáconos, de cantores, de ujieres, de servidores en sentido general de tu obra. Gracias por el privilegio, Señor. Pero gracias porque tú también nos dices la manera como podemos hacerlo. Y es lo que estamos mirando en esta noche de manera especial. Queremos estar capacitados para poder llevar a cabo esa labor de manera efectiva, de modo que podamos influenciar a todos esos niños que tenemos a nuestro alrededor y que ellos a su vez puedan seguir haciendo lo mismo con las generaciones futuras. Padre, aquí tenemos una cantidad determinada de niños y de jóvenes. Ayúdanos a cada uno como miembros de esta iglesia a procurar ser influencia positiva en la vida de ellos. Que podamos, Señor, aportar a esa fe que va creciendo en ellos, o a esa fe que van haciendo en ellos, que podamos aportar una cuota a fin de que tu nombre sea glorificado de una manera amplia en sus vidas en el día de mañana. Padre, ayúdanos a rendirte una cuenta positiva de esta responsabilidad que tú nos has establecido. Y te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén.